Saludos, señores, buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos. Bienvenido a 360 grados, su programa de la televisión vespertina nacional. Satisfecho de compartir la jornada de este martes 5 de mayo, con el doctor Humberto Salazar. Buenas tardes. ¿Cómo está usted, doctor? Bien, don Freddy. Hoy es lunes cimarrón, ¿verdad? Sí, señor, sí, Un señor. lunes extraño. Después de la festividad del Día del Trabajo que fue ayer, efectiva, y después de la clausura de la Feria del Libro, nos toca a nosotros analizar todo lo que está ocurriendo en la sociedad dominicana. Primero, doctor, lo primero es, la sequía preocupa. Sí, hay una declaración del director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, nuestro amigo el arquitecto Alejandro Montaz, donde advierte a la población de la capital, y yo creo que eso debe ser extensivo a todo el país, de que la baja del caudal de los ríos que provee agua al acueducto de Santo Domingo, que son muy especialmente los ríos Mana y Duey y la presa de Valdés y el contraembalse de Las Varías, está en un nivel muy bajo por el problema de la sequía. Pero aparte, en el día de hoy se anuncia que el país está bajo la influencia de una arena del Sahara, una arena del desierto. Un calor terrible. Entonces, aquí hay lugares donde está habiendo ya 40 grados de temperatura. Sí, señor, o sea, sí, está extraño el clima, don Freddy. Yo se lo dije el pasado jueves. Y esa combinación de factores adversos, como son la sequía, la escasez de agua para el consumo, la influencia de la arena del Sahara. Eso da alta temperatura, los incendios en las cordilleras y en el Parque de los Haitises. Todo eso son factores que están motivados por el cambio climático. Sí, hay un cambio climático, hay un calentamiento en el globo terráqueo por el efecto de los gases invernaderos, que en algún momento pues, tendríamos que explicar de qué se trata. Sí. Pero no hay dudas de que la agresión de los seres humanos en contra de la naturaleza está provocando todo este tipo de situaciones, y en la República Dominicana tenemos varios meses que no llueve, por lo que el caudal de los ríos está muy bajo, y nosotros entonces debemos cooperar en evitar lavar automóviles, saber que el agua es un bien primario para la vida, entender que debemos intentar o programar a nuestras familias para evitar el dispendio del agua. El agua en la República Dominicana no tiene precio, pero el agua tiene un valor incalculable. Sí, sí, sí. Por lo que el llamado de la CAS a los dominicanos y dominicanas, sobre todo a los de la capital, para que ahorren agua, es un llamado pertinente en este momento, donde podría incluso haber, como hubo por ejemplo en Venezuela el año pasado, si no llueve en este mes de mayo, ya estamos a 5 y todavía no ha caído la primera agüita, por lo menos que yo la haya sentido. Y abril se fue seco, total. Totalmente. Mayo es el mes del agua. Les dicen que es el mes de la lluvia. Nosotros esperamos que haya esa lluvia y que Dios nos bendiga con el agua, porque lo cierto es que la situación de los acueductos es crítica en este momento. Sí, igualmente algo que preocupa a la población es las informaciones que se manejan en los medios de la influenza tipo A, pero también el periódico de la tarde trae que murió un ingeniero afectado de la gripe H1N1. Explíquenos, doctor, para beneficio de los televidentes, ¿qué es la influenza tipo A y qué es la gripe H1N1? Bueno, lo cierto es que cuando leí la información que publica hoy el Nacional, fui con mucho interés a ver qué pasa en la República Dominicana con el virus, porque es un virus de la gripe, de la influenza, un virus gripal que se manifiesta como se manifiesta cualquier gripe, con dolor de cabeza, tos, malestar general, dolores en el cuerpo, fiebre, pérdida del apetito y usted cae en cama por un par de días. Lo que ocurre con esta H1N1, y vamos a explicar qué significa la H y la N, lo que ocurre es que este virus está formado por dos proteínas, una comienza con la letra H y otra con la letra N. Entonces el virus de la influencia A, que es el tipo de virus que dice la prensa que está afectando al país, pero yo quisiera hacer una aclaración al final, es
el virus de la fiebre porcina. Sí, es el virus que se transmite a través de los cerdos, este virus H1N1. El tema es que, según el Ministerio de Salud Pública, no hay confirmación de que ese virus haya sido el que afectó a esta persona que murió. Y hay otra situación desde el punto de vista clínico. El virus de influenza A, H1N1, es un virus que provoca la muerte solamente en algunos tipos de pacientes. La mayor parte de los pacientes pasa como una gripe normal, con pacientes muy jóvenes, a los niños, que por eso se les vacuna, y se les ha vacunado, se ha vacunado más de 300,000 personas en la República Dominicana para este tema en el último año. A las personas ancianas también son susceptibles de agravarse, de provocar neumonía y un problema grave de salud por este virus, y en las embarazadas, donde también hay que tener cuidado con el problema del virus de la influencia A. Ahora, una persona joven como es este ingeniero de que habla la prensa, más una enfermera de un hospital y algunos familiares, bueno, yo creo que esto amerita, antes de usted declarar que es influenza A, H1N1, hacer un estudio virológico, o sea, identificar el virus que está causando la enfermedad y a partir de ahí entonces tomar las medidas adecuadas. Ahora, ¿qué debe hacer la población en este momento? ¿Cómo se transmite el virus? Si es este o es cualquier virus de la influenza, se transmite a través de las gotitas de los estornudos o de la saliva que usted expulsa por el aire. Por lo tanto, cualquier persona que tenga gripe debe andar con un pañuelo limpio, con un pañuelo para evitar estornudarle en la cara a cualquier otra persona, incluso a los familiares. Esa persona debe lavarse las manos, porque por las manos, poniéndose las manos en la boca y estornudando y dándole la mano a alguien puede transmitirle el virus. Por los besos se puede transmitir el virus, o sea, los besos no ni siquiera entre parejas, sino los besos de cariño que se da a las personas aquí en la República Dominicana y muchísimas partes del mundo para saludarse. El virus también se puede transmitir por ese contacto directo que tenemos los seres humanos, y por lo tanto, para evitar la transmisión de persona a persona, lo que tenemos que hacer es mantener normas de higiene y evitar un contacto directo con el virus, con personas que tengan gripe, que nadie sabe qué tipo de gripe es, y puede ser esta o puede ser otro tipo de virus. Creo que esta información, por lo menos a mi juicio, es muy preocupante para la República Dominicana. Si nosotros tenemos virus influenza A, H1N1, y hay personas jóvenes en edad productiva que han muerto, recordemos que hace muy poco tiempo en México hubo una alarma de la Oficina Mundial de la Salud sobre este tema, y en México el sector turístico cayó alrededor de un 5%, bueno, el PIB mexicano cayó casi 2% por el problema de este virus. O sea que vamos a ponerle atención a este tema, no es para alarmar. Sin embargo, creo que hay que esperar las informaciones oficiales del Ministerio de Salud Pública para estar seguros de qué tipo de influenza es la que está afectando a estas personas, cuyo foco es en la Romana. Pero, como es influenza, don Freddy, puede transmitirse rápidamente a una gran parte de la población. ¿Cuál es mi principal preocupación? La muerte de esas personas muy jóvenes, relativamente jóvenes, que hay una enfermera que está en un ventilador, o sea que hizo un fallo ventilatorio y está en un ventilador en una clínica de aquí de la capital. ¿Por qué? Porque significa que esas personas no tienen anticuerpos, o sea, defensa contra ese tipo de virus, y si eso sucede con una gran parte de la población, entonces podríamos tener un grave y serio problema de salud, pero eso está por verse. ¿Hay vacunas suficientes en el país para vacunar a la población contra la influenza tipo A? El tema de la vacunación contra la influenza tipo A fue determinado para la población de riesgo, es decir, se vacuna a los niños menores de 5 años, se vacuna a las embarazadas y se vacuna a los ancianos. Por eso es la preocupación nuestra de que hayan muerto personas en edad media, o sea que ni fueron niños pequeños, ni fueron embarazadas,
ni fue un anciano, fue un ingeniero en la mitad de la bastante vida joven, que murió. Por lo tanto, creo que hay que esperar el examen virológico, o sea, la identificación de qué virus fue el que lo afectó, qué virus está afectando a esa persona que tenga un ventilador en una clínica de la capital, y entonces tomar las medidas adecuadas. Pero sí, el Ministerio de Salud Pública desde hace un par de años ha venido vacunando a la población en riesgo para el virus de la influenza H1N1. Sí, doctor, esas recomendaciones de que la higiene de la mano es fundamental, cada cosa que usted haga debe lavarse la mano previo y después. Claro, no solamente por el tema de la influenza, es un tema de higiene, es un tema de prevención de enfermedades. Cada vez que usted toque, en este caso, si hay el problema de este virus, cada vez que usted esté en el medio de muchas personas y le dé la mano a amigos, etcétera, lo que debe hacer es tomar un jabón, lavarse las manos y evitar llevarse las manos a la boca, porque es la forma de transmisión. O en gotitas de saliva en forma directa, que alguien le estornude, que alguien le hable y le lance gotitas de saliva en forma directa, que son minúsculos, usted ni cuenta se da, que le hable de muy cerca, o que una persona estornude o tosa, se lleve la mano a la boca, así, y después venga y le dé la mano a una persona sana y esa persona se la lleve a la boca, se infectará con el virus de influenza. Eso es prácticamente seguro, y por eso las medidas de higiene son fundamentales para este tema. Ahora sí, doctor, visto esos temas que son los temas más apremiantes, sí, tanto la sequía, la escasez de agua, como el asunto de la influenza, pasamos a lo político. Al circo. Hay una al circo, don Freddy. Hay una información, ya. Hay una información que da cuenta hoy que un sector político de oposición al gobierno en el tema de la reforma constitucional sometió por ante la justicia una querella contra 5 funcionarios importantes, que los 5 son miembros del comité político del PLD. Sí. La querella es por intento de soborno a legisladores, y quien fue apoderado fue el doctor Gregory Castellanos Ruano, ex procurador fiscal del distrito, un conocido abogado, y la querella la presentaron hoy por ante la Suprema y por ante la Procuraduría General de la República, los doctores Carlos Balcácer y Pedro Germán. ¿Quiénes son los funcionarios contra los que se han querellado? El ingeniero Temístocle Montaz, que es el secretario de... Ministro de Economía. Ministro de Economía, el secretario, todavía yo estoy en el pasado. Pero debe ser así, porque aquí no hay un régimen parlamentario, sí, pero a ellos les gusta que le digan ministros. Sí, el ministro Peralta de la presidencia, José Ramón. Que tampoco es un ministerio eso. El ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. El ministro de Turismo, Francisco Javier García. Y este no es ministro, este director de la Refinería Dominicana de Petróleo, licenciado Felucho Jiménez. Entonces, uno ve como que esto va tomando mucho cuerpo, la diferencia entre las partes enfrentadas, los que se oponen a la reforma constitucional y la gente que está al frente de eso, que son esos 5 básicamente, gente que se ha pronunciado públicamente, que dice que es posible la modificación de la Constitución para permitir la reelección a partir de que es con Danilo Medina que el Partido de la Liberación Dominicana asegura permanecer en el poder y que ganaría en primera vuelta porque tiene una aceptación popular de cerca de un 90%. Entonces uno ve la cosa, que pensaba que a esta altura del juego, después de la reunión del comité político que fue el día 19, que eso se produjo y pasó lo que pasó, gente inconforme, pero que en los próximos días uno pensaba que eso se iba a cotejar y que se iba a presentar el asunto sin mayores pavientos, porque una decisión del comité político, que es el organismo superior de ese partido, tenía que ser acatada por todos. Pero no ha sido así.
hay un grupo de legisladores que está en la loma sublevado, dice que no vota ni se acerca por esa zona. Y ahí comienza entonces el tira y jala. Esto agrava más la situación porque ya si va a la justicia y hay funcionarios identificados contra quienes se han querellado, ya eso toma otro color. ¿Cómo lo ve usted, doctor? Bueno, lo cierto es que a mí me es un poco difícil tratar de razonar la irracionalidad. La irracionalidad no se razona. Por eso es irracionalidad. Claro, por eso es irracional. Lo que está ocurriendo en el Partido de la Liberación Dominicana es simplemente un ejercicio de irracionalidad política de parte de personas que parece, don Freddy, que ya se cansaron de estar en el gobierno y que quizás se merecen una temporada en la oposición. Y digo esto porque ahora llevar esto a la justicia de los 5 acusados o presuntos acusados o los que se presupone que están ofreciendo sobornos a legisladores para cambiar lo que es su opinión a legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, me imagino. 4 son funcionarios de alto nivel de este gobierno, tienen jurisdicción privilegiada y caerán necesariamente en la Suprema Corte de Justicia. O sea, sus acusaciones están serán directamente tomadas por la Suprema Corte de Justicia. Y quien tendrá que llevar la querella, aparte de las personas que la presentaron, donde está un abogado de los peleadores de este país, como el doctor Balcácer, es precisamente son precisamente un grupo de personas que nos imaginamos nosotros, don Freddy, que tienen como testigos a los propios legisladores a quienes se les debe haber ofrecido el soborno. Porque ¿de qué hablamos? Lo que hablamos es de que un grupo de abogados presentaron una querella ante la Procuraduría General de la República, que es el lugar donde debe ir por haber 4 personas con jurisdicción privilegiada, y ante la Suprema Corte de Justicia, diciendo que hay 5 funcionarios que han ofrecido sobornos a legisladores, nos imaginamos nosotros, que del Partido de la Liberación Dominicana. Pues vamos ahora a hacer un escenario totalmente, si se quiere, de futuro. ¿Por qué? Porque si ese juicio se da, entonces nos imaginamos que los testigos de cargo son los legisladores a quienes se le ofreció el dinero, o se le ofrecieron prebenda, o se le ofreció lo que sea, porque esos son los testigos de cargo. Entonces los testigos de cargo serían los legisladores de quienes se hablan, han sido receptores de ofertas de funcionarios del gobierno. Fíjese a dónde lleva la cosa. Ahora, ¿a qué partido pertenecen esos legisladores? Al PLD. ¿A qué partido pertenecen esos funcionarios? Al PLD. Entonces yo vuelvo y le repito, me es muy difícil analizar lo irracional, porque es un enfrentamiento irracional. La información que tengo es que, en primer lugar, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, ha dejado en libertad a los legisladores a que asuman su responsabilidad y apoyen o no ese proyecto de ley. Y cuando fue la comisión nombrada por el comité político del PLD, exactamente la mitad, el 50% de los senadores del PLD dicen que no lo van a apoyar. Y de 94 diputados que tiene el PLD, 57 dicen que no lo van a apoyar. Y a eso usted tiene que sumarle los 4 diputados de los partidos aliados que también dicen que no lo van a apoyar. Son 61 votos. Y en el Senado 15 votos. Entonces usted tiene una mayoría de legisladores del PLD que no está de acuerdo y no quiere apoyar el proyecto. Pero para no salirnos de esta querella, ¿hasta dónde puede conducir eso en la justicia? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué tipo de sanción podría dársele a 4 funcionarios importantes del gobierno? Bueno, en un juicio público, oral y contradictorio, lo primero es que tiene que haber una instrucción del caso por parte de la Suprema Corte de Justicia, tiene que haber una opinión jurídica de parte de la Procuraduría General de la República, a quien le van a preguntar este tema, y póngalo en el escenario extremo.
El escenario extremo es ver en televisión un juicio en el cual estos 5 funcionarios estén sentados frente a la Suprema Corte de Justicia siendo juzgados por intentar sobornar a legisladores de la República, todos miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Ese es el extremo, don Freddy. El extremo es un juicio público, oral y contradictorio, donde Temístocles Montaz, Gonzalo Castillo, Francisco Javier García, Felucho Jiménez y no recuerdo el otro, irían ahí, se sentarían acusados de soborno. Entonces, ¿quiénes son los testigos de cargo? Los que recibieron las ofertas. Sí, hoy declaraciones en la radio del doctor Gregory Castellanos Ruano, y él decía que entre los testigos, que son varios, recuerdo el nombre de la senadora Sonia Mateo, provincia de Jabón. Esa es de armas a tomar. El ingeniero Adriano Sánchez Roa, de Elías Piña, y también el periodista Freddy Medrano, que no sé qué parte juega ahí, porque es una persona que yo conozco y yo también. No le siento simpatía así visible por las partes, o sea, no es una persona beligerante. Sin embargo, hay un dicho entre los militares que dicen: todo el mundo sabe cómo comienza una guerra, ahora lo que nadie sabe es cómo termina. Y esto... Pero no se trata de una guerra, doctor. Es una guerra interna que tiene el PLD. El que no asuma... Es un alboroto. No, el que no asuma que el PLD tiene una crisis dentro de los miembros de ese partido, yo no soy miembro de ese partido, pero dentro de los miembros de ese partido que no asuma que el PLD está pasando por una crisis, simplemente le está haciendo un flaco favor a su propia organización política. No hay forma, a mi juicio, a mi humilde entender, de que un grupo pueda vencer al otro y eso no signifique la pérdida de las elecciones. Un acuerdo interno. Yo lo veo más, doctor, como un ejercicio de alteración de la democracia interna, porque el PLD ha estado gobernando como chivo en la sabana, o sea, suelto, sin oposición. Entonces, frente a no tener una oposición que le llame la atención, que le haga la observación, que tenga una oferta, la gente del PLD ha tratado de hacer ejercicio entre ellos mismos para activar su partido. ¿No podría hacer eso? No, yo lo que creo es que el PLD, por el camino que va, podría sufrir su primera división, porque el Partido de la Liberación Dominicana no está acostumbrado a este tipo de confrontación, y este tipo de confrontación se parece demasiado a los temas que ha manejado el Partido Revolucionario Dominicano y lo ha llevado a la situación electoral que tiene en este momento. Incluso de donde parte la discusión, yo creo que también es irracional, don Freddy. Fíjese, cuando usted habla de que va a justificar un proceso de reelección con una encuesta porque alguien es popular, entonces yo preguntaría, cuando esas mismas encuestas, como ocurre en otros países de América Latina y también ha ocurrido en la República Dominicana, den en forma negativa, ¿qué vamos a hacer? ¿Darle un golpe de Estado al presidente? Eso es un sofisma. Eso, a mi juicio, es un argumento que no tiene ningún tipo de sostén político y sobre todo jurídico, porque la Constitución Dominicana impide la repostulación consecutiva, porque el problema es la reforma constitucional, el problema ni siquiera es la reelección. El problema es la reforma de la Constitución que nosotros nos dimos en el año 2010. Y esa Constitución prohíbe la repostulación en forma consecutiva y a la modificación de esa Constitución hay una mayoría de legisladores que se oponen. Y la segunda parte es que alguien me explique cómo en la Cámara de Diputados, con una cantidad de diputados muy por encima de lo que es la 2/3 partes necesarias para aprobar primero la ley de convocatoria y después en la Asamblea Nacional, donde el PLD solamente tiene 124 votos, si se unieran Leonel y Danilo, usted va a pasar una ley cuando necesita 148 votos mínimo. Que alguien me lo explique. Las matemáticas, yo aprendí del presidente Balaguer, es una ciencia exacta. No hay forma de usted conseguir esos 22, 24 votos, la cantidad que sea, sin usted... Usted no ve la fórmula, hay muchísimas fórmulas. Sí, pero eso es abrir espacio a la degradación ya del último partido organizado que tenía la República Dominicana.
Pero usted, usted dijo que es una guerra y dice el refranero popular que en la guerra y el amor todo se vale. Lo que ocurre es que si en la República Dominicana nosotros vamos cada vez que a un presidente de la República le dé la gana a ir a comprar votos al Congreso Nacional para hacer una modificación constitucional para beneficio de un presidente, entonces yo vuelvo y le repito, don Freddy, mi yola está ahí en Miches y creo que ahora con toda mi familia será que me iré, porque aquí yo no me quedo. O sea, un país que no es capaz de respetar su constitución. No sea tan tremendita. No, es que yo he crecido en la democracia, o sea, yo no tengo nada que ver con los regímenes tiránicos, y por eso trato de decir. ¿Y usted se fue cuando Hipólito modificó la Constitución? No me fui, pero lo combatí muy duramente, incluso sufrí amenazas hasta mi vida en ese momento, lo saben mis amigos muy entrañables, que están incluso muy cerca del presidente Hipólito Mejía, que tuvieron que protegerme y advertirme de que ellos me protegían hasta cierto punto, pero lo combatí duramente, claro que sí. Y en el caso de que el presidente Danilo Medina logre, por medios non santos, de pasar una reforma constitucional, lo combatiré igualmente. O sea, yo soy una persona de principios. Doctor, desde el poder se puede todo, y la propia Constitución tiene y facilita los mecanismos para hacer una reforma constitucional, claro, que se altere. Claro, no, yo no estoy alterado. Hipólito lo hizo y perdió las elecciones. Danilo Medina, si lo hace, va a perder las elecciones, va a ganar la oposición y el PLD agarrará sus mínimos 4 años de oposición, que quizá alguna gente ya se lo merece. No comparto ese pesimismo que usted tiene. No, yo no soy pesimista. Pero de todas maneras, yo soy pesimista. Doctor, tenemos que hacer la pausa, a ver los comerciales. De regreso, yo le voy a hacer una pregunta de... Yo no soy PLDista, don Freddy. Yo no soy PLDista. O sea, yo me siento aquí con usted para tratar de ser objetivo. Yo no soy PLDista. Yo no tengo por qué defender al PLD. Usted está con una de las partes de la lucha de internet. Porque yo soy simpatizante, amigo de Leonel Fernández. Y fue funcionario de Danilo. Y fui funcionario de este gobierno. Entonces, no sé cuál es pero yo no soy PLDista. Nunca me he inscrito en el PLD. Nadie puede decir ni que soy PLDista ni que soy bochista. Y yo creo que a una parte del PLD ya se merece ir a la oposición. Eso es lo que yo creo. Para que entiendan cuál es su papel. Señores, la pausa. Regresamos. Señores, dentro de lo que es la parte vernácula de la política, en las redes está circulando profusamente un tal Alfa. ¿El Alfa? El pelú ese que insultó a los padres de la patria. Yo pregunto quién es, pues yo no sé quién es. O sea, es un rapero que él filmó un video y lo colgó en YouTube insultando a los padres de la patria en plena Plaza Independencia. ¿Y está suelto? Sí, entonces lo agarraron y acabo de ver que lo condenaron dizque, a trabajar en el mantenimiento de la Plaza Independencia, o sea, a barrer la Plaza Independencia debe ser, según el Procurador General de la República, que busca cámara en todos los temas. No, yo le hubiera sugerido que primero le hubieran cortado la corveja esa que tiene, el pelo ese que tiene, con un casco de botella. Con un casco de botella lo dejan sin un solo pelo y después lo ponen ahí en la Plaza de la Bandera y todos los dominicanos que se hayan sentido ofendidos o nos hayamos sentido ofendidos, le bajan los pantalones y le damos una sola nalgada. Para ver si aprende con un escarmiento el famoso Alfa. En este país hay poco oficio, que la gente le pone atención a un tal Alfa. Pero le estoy diciendo. Una persona que ofendió a los padres de la patria. Ofendió a los padres de la patria, ofendió a la bandera, ofendió a los símbolos patrios. Con ese tipo de gente hay que dar un ejemplo contundente que sirva de alerta a la sociedad misma. ¿Por qué? Porque ese tipo de músicos, si es que se le puede llamar músicos, si tienen seguidores. Yo no sé si eso es sobre todo jóvenes. No sé si eso es o cantantes, lo que sea. Entonces la justicia, las autoridades nacionales
tiene que ser severa con ese tipo de cosas. Sí, pero aquí Es todo igual un que show. el que quema una bandera, que vi que el día pasado uno por Moca, unos haitianos quemaron la bandera. Eso es inadmisible. Eso es un delito. Es un delito, entonces la justicia tiene que actuar con severidad. Vi también que un empleado público en San Juan de la Maguana tomó la bandera, estaba limpiando una bichuela, sí. una cosa, y puso la bandera en el piso y ahí comenzó a traer. Sí, Entonces, directamente. eso es como para llamar primero al jefe de esa institución que empleó ese salvaje, y después el salvaje darle un merecido y ponerlo como debe ser, hacerse la cosa. O sea, con ese tipo de cosas no se relaja. Aquí cualquiera hace cualquier cosa y no recibe el castigo ejemplarizador. Ese es un delito, porque en la bandera y los símbolos patrios estamos todos nosotros. Son símbolos porque es parte de nuestra cultura y es lo que nos identifica y nos refiere a ser dominicanos. O sea, lo que nos une a usted y a mí, don Freddy, es la cultura, la simbología de la bandera, el himno nacional, que nacimos en el mismo lugar, y esa referencia histórica de los padres de la patria no debe ser insultada, mucho menos por un carajete que dice que es cantante. Y escuche, ahora lo van a mandar y que al Instituto Duartiano a enseñarle lo que son los padres de la patria. O sea, eso no es posible. Eso no es un castigo Lo que debió haberle dado es lo que yo le dije, una fila desde la Plaza Independencia hasta la Máximo Gómez con un grupo de gente dándole nargadas a ese sinvergüenza. Doctor, durante el fin de semana... Usted dice que yo soy muy radical. Mire, durante el fin de semana la gente estuvo pendiente de la pelea Pacquiao Mayweather. ¿La qué? De la pelea. Yo escribí un artículo. ¿Usted no la vio? Bueno, yo lo que vi fue a un chinito detrás de un moreno intentándole dar golpes. Y no pudo alcanzarlo. No pudo alcanzarlo nunca. Eso fue lo único que yo vi. Yo no sé si usted vio otra cosa. Yo vi lamentablemente no pude ver. Vi los resultados al otro día porque era muy tarde. Usted se acostó tarde. Yo me acuerdo temprano. Pero mi hijo casi me obligó a ver la bendita pelea y al final, yo no soy un amante del boxeo. Me parece que el boxeo, los gallos y los toros son una salvajada. Porque de verdad, o sea, dos tipos dándose golpes encima de un ring, a mí eso no me llena. Sin embargo, usted se mete en la onda, sí, en la corriente. Pues yo no me metí. A mí el compañero Oca me invitó que la viéramos juntos. Yo le dije, mire, yo voy a ver si puedo. Pero que va a las 10 de la noche y ya yo estaba derrumbado. No, pero yo me puse a verla. Entonces yo lo que vi fue a un chinito, vuelvo y le repito, detrás de un moreno, tratando de darle golpes. El moreno corriendo, el chinito detrás de él, no hubo forma y después al final de los 12 rounds entonces le levantaron la mano al moreno. Sí. Yo creo que quizás como premio por todo lo que ha ocurrido con los morenos en Estados Unidos. Hay mucha gente que dice que la pelea, para ser identificada como la pelea del siglo, no llenó las expectativas que se crearon. Y oí a Luisín y a Eduardo Tavares, que son de la gente que sabe mucho de deporte. Son de los de deportes. Sí. Decir que nada que un estilo de boxeo, los dos pegadores que se enfrentan a darse golpes como animales, pero también hay el estilista, que es el que sabe evadir los golpes y hace malabares en el ring, que eso es ese es el estilo de, como usted dice, el moreno Mayweather, que hizo lo que él sabe hacer, o sea, salir corriendo. Una bicicleta. Evitar los golpes. Salir en una bicicleta, dar un feo espectáculo, a mi juicio. Y en el día de hoy, entonces, sale la prensa internacional que la pelea del siglo, que estamos apenas en el 2015. Mire. Faltan 85 años para que se termine el siglo. Yo y la ponen ya de un poco temprano para decir que la pelea del siglo, que la famosa pelea del siglo se convirtió en la estafa del siglo. Que fue un fraude porque, mire, aquí dice, Pacquiao podría ser sancionado. Porque estaba lesionado. Por no informar sobre una lesión que tenía en sus hombros y solo lo informó después de tenía o tiene una lesión en el manguito rotador del hombro derecho. Esa lesión fue la misma que sacó de béisbol a Pedro Martínez. Esa misma lesión, el manguito rotador del hombro derecho. Él pidió que lo dejaran ponerse lidocaína. La lidocaína es un anestésico para evitar el dolor, sin embargo se la negaron y aparentemente peleó
con el hombro lesionado. Entonces la pelea del siglo se ha convertido, parece, en la estafa del siglo. Sí, porque hay en juego muchos millones, centenares de millones de dólares. Bueno, yo le voy a decir algo. No sé si es cierto el precio, pero también en las redes sociales estuvo profusamente circulando desde el día de ayer específicamente, una foto del alcalde de Santo Domingo Este con una foto de el costo de los tickets para ver la famosa pelea del siglo. $723,000. No, yo pienso creo que eso no puede ser, no, ¿verdad? Es una exageración. Es una exageración, pero además, doctor, fueron muchos los dominicanos que fueron de aquí a ver esa pelea. No es Juancito y el amigo y mejor periodista Julio Martínez Pozo. Yo no sabía que Julio había ido. Fueron decenas. Julio es un pobre antiguo con gustos muy burgueses. No. Mi amigo, un abrazo a mi amigo Pero Julio, mire, amigo mío. Debo decirle que la boletería no es tan cara si usted la compra. Y ahora si usted compra la boleta en el mercado negro, le sale costosísima, pero si usted tiene una persona allá que va y la compra o le compra por internet. Yo fui a ese estadio, a ese lugar hace muchos años, cuando mi hija cumplió 15 años. Su regalo de cumpleaños fue a ver unos cantantes norteamericanos en un concierto ahí. Y ahí caben alrededor de 20, 25 mil personas. Estamos hablando de un lugar parecido al Estadio Quisqueya, pero techado, con aire acondicionado y con asientos mullidos. O sea, es un lugar muy grande que incluso cuando estuve chequeando hace un tiempo lo que era el MGM Hotel, que es donde se realizó la pelea, este era el parqueo del hotel. Y lo convirtieron en un estadio inmenso. Para diferentes deportes. Claro que sí, y para conciertos también. Entonces, una cosa es usted estar a nivel de piso en una pelea. Claro, cerquita, ahí ese es más cara. Y otra cosa es usted estar en los bleachers por allá arriba. O sea, depende de donde usted le toque. Sí, no, pero mire, el dominicano tiene ya el gusto muy fino y le gustan los grandes espectáculos. Sé de gente que va a todos esos conciertos que se hacen en Las Vegas, por allá, van a los conciertos en Miami, van a Nueva York y eso, doctor, eso no. A veces la gente exagera más. Yo no digo nada, yo lo que digo es que si esos eran los precios de las boletas, lo cierto es que era una exageración. $723,000 por 2 boletas, 2 asientos a nivel de piso, para ver a un chinito detrás de un moreno. Eso no lo crea, doctor. No, pero para nada, un chinito detrás de un moreno, no, así no. Señores, gracias por participar con nosotros en 360 grados. Les esperamos mañana.